Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Bienvenidos a esta segunda parte de esta serie maravillosa, manifestando el poder de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos ha dado de llegar hasta sus hogares, a ustedes por darnos la oportunidad de llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo por darnos la oportunidad de llegar hasta su vida de una forma muy sencilla, pero que esperamos sea de mucha edificación para todos ustedes. Hoy quiero decirles, la palabra les va a bendecir de una forma abundante, así que pónganse cómodos porque esto está maravilloso. Recuerden, déjenos saber desde dónde nos están acompañando y no solo desde dónde nos están acompañando, también si se animan, déjenos saber con cuántas personas están ahora mismo viendo esta transmisión de RIS Online. Sí, aquí en la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. También recuerden que si alguien desea dejar sus peticiones en oración, hay un grupo de personas que está orando semana a semana, el grupo de oración, el grupo de intercesión de nuestra iglesia, Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Ustedes solamente dejan sus peticiones en oración y con mucho gusto, con mucho amor y mucha disposición vamos a estar apoyándoles, orando por todas y cada una de esas peticiones que dejan semana a semana. Así que todo está listo, todo está dispuesto, no se muevan porque esto es RIS Online. Estamos hablando, nuestra serie se titula Manifestando, cómo manifestar el poder de la palabra. Y hemos dicho que el significado, etimológicamente hablando, para los que no saben qué es el significado etimológico, la etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Es algo así como un diccionario de origen de las palabras. Y la palabra manifestar o manifest es un término que está compuesto por dos palabras, justamente dos palabras latinas. Una es manus, que significa mano, obviamente, y la otra festus, que significa fiesta. Así que podríamos decir que el significado de manifestar o manifest es hacer una fiesta con las manos, pero en realidad cuando aplicamos esto a la palabra de Dios, lo que significa manifest o manifestar es hacer evidente algo. Y si hablamos de la palabra de Dios, pues obviamente es hacer evidente el poder que hay en la palabra de Dios. Pero lo dijimos la semana pasada iniciando esta serie, nadie podrá manifestar el poder que hay en la palabra de Dios si primero uno entiende cómo funciona ese poder. ¿Saben? Hay una realidad. Y es que la primera vez, en mi caso, la primera vez que yo escuché lo que dice Lucas capítulo 19, me sentí muy confrontado cuando Jesús dijo que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y usted dirá, ¿cómo así? Que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Pues sí, hay cosas que nosotros como creyentes, como gente que ha puesto su confianza en Dios, estamos llamados a hacer, estamos llamados a cumplir. Jesús dijo que una ciudad sobre una cima no se puede esconder. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Y hay algo claro, y es que nosotros debemos entender que para manifestar el poder de la palabra de Dios, repito, necesitamos entender cómo funciona, cómo es que se moviliza, cómo es que opera esto para que el poder de la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Y saben, es que definitivamente los principios que hay en la palabra de Dios son pero tan poderosos que aquel que los aplica, que aquel que los pone por obra definitivamente va a experimentar o va a recibir lo que esos principios prometen. Lo sorprendente, citando el texto que les dije hace un momento de Lucas capítulo 19, cuando Jesús dijo, si nosotros callamos, que si nosotros los que creemos o los que le seguimos a Él callamos, entonces las piedras van a hablar. ¿Y saben algo? Me he dado cuenta que a veces las piedras hablan. Y cuando hablo de las piedras hablan, ustedes ya están entendiendo claramente la analogía, ¿verdad? Cuando hablamos de las piedras hablan es que a veces la gente que no cree en Dios ha avanzado más en la vida que aquellos que decimos creer en Él. ¿Por qué? Porque algunos de repente no se congregan, algunos de repente no asisten a una iglesia física o virtual, algunos de repente ni siquiera tienen una relación muy cercana con Dios. Sin embargo, sin saberlo, viven los principios que están en la palabra de Dios, principios que algunos los han secularizado. Por ejemplo, años atrás, hubo un libro, hubo un material que se convirtió en un bestseller y fue un libro que fue demasiado vendido.
Ese libro hablaba básicamente de el poder que hay en la confesión, el poder que hay en confesar. Y saben, la Biblia dice, siglos atrás, ya lo había dicho la Biblia, que del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre. Así que cuando nosotros entendemos que hoy hay muchas cosas que la sociedad ha tomado como principios, como el santo grial, en realidad provienen de la Biblia. Y es tan poderoso, son tan poderosos los principios que hay en la palabra de Dios, que aquel que los aplique, crea o no en Dios, le van a funcionar. Por ejemplo, yo recuerdo hace años conocí a un hombre que no se congregaba. A un hombre que cuando yo vivía en Colombia, él no se congregaba, él no asistía a la iglesia, pero semanalmente enviaba los diezmos. Y un día nosotros nos interesamos en saber por qué enviaba los diezmos a pesar de no congregarse, no le interesaba congregarse, no le interesaba, y él dijo algo sencillo. Él ni siquiera iba, pedía que fueran, llamaba para que fueran. Él trabajaba en un supermercado, era supervisor de una tienda muy grande en el Valle del Cauca, en el departamento, la provincia, el estado, para que se ubiquen algunos del Valle del Cauca. Y este hombre decía, mire, a mí no me interesa ir, a mí no me interesa nada, a mí no me importa qué van a hacer con eso ni siquiera. A mí lo que me importa es darlos, porque hay un misterio. A mí me lo enseñaron desde niño y eso me ha arreglado y me ha cambiado la vida financieramente hablando. Y claro, obviamente nadie dice que ese hombre haya sido salvo, no sabemos si sigue con vida o no. Nadie dice que ese hombre va a recibir la salvación, porque la salvación es el regalo más grande, pero lo que sí estaba recibiendo era el beneficio de aplicar un principio de la palabra de Dios. Ni hablar, por ejemplo, de aquellos que le dan, que hacen obras benéficas. La Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, porque Dios no le debe a nadie. Y así sucesivamente hay una cantidad de principios que la gente de repente los está aplicando, que creen que son principios de buena intención, pero en realidad son principios que manifiestan el poder que la palabra de Dios tiene. Son esos principios que hacen que la palabra de Dios empiece a brotar, empiece a crecer hasta que llegue a dar fruto. ¿Y qué significa esto de dar fruto? Pues que nosotros empecemos a tener resultados en lo que queremos. Y hoy vamos a ver cómo alguien, escúchenme esto, muy similar a estas dos personas, a esta persona que les mencioné, a este supervisor de esta gran cadena, a este supermercado reconocido en el Valle del Cauca, y a muchas personas que hacen obras benéficas. Hubo un hombre en la Biblia que de repente no era creyente, o por lo menos no hasta ese momento. ¿Y saben qué? Ese hombre provocó una manifestación del poder de la palabra de Dios impresionante. Pero yo quiero hacerte una pregunta antes de seguir avanzando. A ti, sí, a ti que estás ahí. Yo quiero hacerte una pregunta hoy y quiero que por favor la respondas. Si puedes responderla ahí en voz baja. Si estás con más personas, está bien. Respóndela en tu interior. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿tú quieres ver que la palabra de Dios manifieste todo su poder en tu vida? Puede sonar muy básica esa pregunta, pero te la hago nuevamente. ¿Tú quieres ver que el poder de la palabra de Dios manifieste, que la palabra de Dios manifieste todo el poder que tiene en tu vida? ¿Sí? Vamos entonces. Acompáñame al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 1. Vamos a mirar unos cuantos versículos de Lucas capítulo 7, versículo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Y mira lo que dice la Escritura. Dice, Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaún. Allí había un centurión, ya empezamos a ver quién es el personaje, que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Un centurión era un capitán del ejército romano que se dice, de ahí viene el nombre centurión, que tenía 100 soldados a su cargo. Algunos dicen que eran muchos más, que eran 1000, pero era un hombre de autoridad. Y mire lo que dice la palabra. Tenía un siervo, una persona cercana a él, que estaba a punto de morir, y él amaba mucho a esa persona. Luego dice el versículo 3, cuando el centurión oyó, oigan esto, a mí me sorprende, aquí ya empieza mi corazón a latir más rápido. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, Jesús no le dio una cita, Jesús no lo atendió, Jesús no lo recibió como a otros. Cuando oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron, este hombre merece que le concedas lo que pide. ¿Ustedes se imaginan estos ancianos insistentes diciéndole a Jesús, mira, él se merece esto? Ahora, ¿qué razones le dieron? Mira las razones. Pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos
Y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran al Señor: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad. Es hermoso, ¿verdad? Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a alguno le digo, ve allá, él va. Y si le digo a otro, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y le dijo, y esto es, tenemos que ver este detalle. Lo que Jesús hace cuando se da vuelta para hablarle a la gente es decir, ¿sí ven? ¿Ven el ejemplo? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Se dio vuelta a la gente que lo seguía y les dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron que el siervo ya estaba sano. ¡Qué maravilloso! ¿Saben? Aquí vemos lo que está sucediendo. Claramente, Jesús va a hablar a un lugar, va a predicar a un lugar llamado Cafarnaún. Allí hay un hombre muy importante, era un hombre notable, era un hombre influyente. Tenía un problema, a una persona muy cercana a él, al cual amaba muchísimo. Estaba enfermo, estaba a punto de morir. Él escucha de Jesús. Y entonces le pide a los ancianos que intercedan ante Jesús para que Jesús vaya a orar y a sanar a su siervo. Los ancianos van y no se sabe si el hombre, no creo que lo haya hecho, pero los ancianos por iniciativa propia le dijeron a Jesús, mira, él se merece que le hagas esto. Él merece que tú le concedas esto. Él ama a nuestra nación, ama a Israel. Muchos centuriones oprimían a Israel porque les cobraban impuestos, pero él ama a nuestra nación. Es más, hasta nos construyó una sinagoga. Hoy diríamos, nos construyó un auditorio, un templo, una iglesia. Y Jesús dice que se fue para ir a la casa de este hombre a sanar a su siervo, pero cuando estaba cerca de la casa, el centurión envió a unos amigos a decirle a Jesús, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Es más, ni yo mismo, hasta pena me dio acercarme a ti, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabes por qué? Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y si yo le digo a un siervo que vaya, él hace lo que yo le digo. Y si le digo a un siervo que venga, él hace lo que yo le digo. Y si a mi siervo, el mismo siervo que está enfermo, yo le pido que haga algo, él lo hace. Así que solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús quedó impactado al ver esto y le dice a la gente que lo seguía, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿saben? La clave de la manifestación de la palabra de Dios aquí, del poder de la palabra, está en el versículo 8, cuando el hombre dice, yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. ¿Saben qué es lo que el hombre le estaba diciendo a Jesús? Yo sé lo que significa que una persona de autoridad hable. Cuando una persona de autoridad habla, es una orden a quien le sirve. Hasta ahora esto no parece muy diciente, ¿verdad? Pero déjenme seguir avanzando. Cuando una persona de autoridad da una palabra, lo que está bajo esa autoridad obedece, se mueve, actúa conforme a esa palabra. O sea, el preámbulo que él hace para decirle a Jesús, no es necesario que tú vengas. Yo sé lo que es estar bajo autoridad y tener gente bajo mi autoridad. Yo sé el poder que hay en la palabra de alguien de autoridad. Lo que le estaba diciendo es, yo tengo autoridad sobre seres humanos, unos cuantos seres humanos, pero tú tienes autoridad sobre cosas sobrenaturales. Di la palabra. Lo que le estaba diciendo en pocas palabras era, yo sé que tú eres Dios. ¡Wow! Esto me sorprende, porque es que la Biblia no dice que él estuvo en una reunión de Jesús. La Biblia no dice que él estuvo en un culto de milagros. La Biblia no dice que él escuchó. Y la fe viene por el oír. Él escuchó hablar de Jesús. Y pidió a unos ancianos que se acercaran a Jesús. Lo que él le dice es, yo tengo autoridad sobre determinadas personas.
pero tú tienes autoridad sobre todo. Yo tengo autoridad sobre algo natural, pero tú tienes autoridad sobre lo sobrenatural. Y saben, familia, ustedes que están aquí, quiero que entiendan esto. El Dios en el que hoy estamos reunidos no en torno a una transmisión virtual. No, sí estamos acá, pero estamos reunidos en torno a un Dios que es tan poderoso que nos permite creer que a través de una transmisión virtual Él nos puede bendecir. Y saben, ese Dios no tiene limitantes de espacio o lugar. Por eso una transmisión virtual, esto es más que un lugar. Nosotros estamos trabajando por una comunidad y el poder de la palabra no tiene límites, no se encierra en 4 paredes. Y yo creo en las reuniones presenciales, por supuesto, y anhelamos y estamos y somos felices con las reuniones presenciales. Pero saben, el poder de Dios no se limita. Este hombre escuchó, solo escuchó, y el escuchar fue suficiente para que su fe se activara. Y él dijo, yo sé lo que es estar bajo autoridad. Yo tengo gente bajo mi autoridad, y lo que está bajo mi autoridad me obedece. Y lo que le estaba diciendo a Jesús es, esa enfermedad está bajo tu autoridad. Hoy te lo digo a ti que estás viendo ahora mismo, no hay nada que se salga de la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso. Nada. Menciona tu problema, vamos. Si no te da pena, estás con el que está allí, quizás lo sabe, menciónalo, vamos, dilo. Un problema matrimonial, una deuda, problemas financieros, puertas que se han cerrado, toma de decisiones. ¿Cuál es tu problema? Nada de eso está fuera de la autoridad del Señor, nada. Y si Él te da una palabra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creerla o no la vas a creer? Lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús era, Jesús, yo sé que tú tienes autoridad. Yo lo sé. Tú tienes la autoridad sobre todo. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos hoy es lo siguiente. Cuando creo que la palabra de Dios tiene poder sobre mi vida, lo que la palabra promete se cumplirá en mí. Cuando yo creo que una palabra, Dios me ha dado una palabra, yo creo que esa palabra tiene poder sobre mi vida, lo que la palabra promete se cumplirá en mí. ¿Saben por qué este hombre tenía este nivel de entendimiento, este centurión? Porque él estaba bajo autoridad. Y solo quien sabe, solo quien se somete a algo, tendrá autoridad para recibirlo y para impartirlo. Él estaba sometido a una autoridad y él tenía gente bajo su autoridad. Pero a veces nosotros no queremos ni someternos a lo que dice la palabra, pero sí queremos que la palabra se manifieste, haga ese manifest en nuestra vida. Es imposible. Yo te desafío hoy. Yo sé que el corazón de algunos está palpitando rápido. El mío, estoy emocionado con esto. La frase de Jesús es la siguiente. Se da vuelta a la gente que lo seguía y les dicen, ¿ustedes acaban de escuchar esto? Estoy haciendo una analogía, estoy haciendo una contextualización de esto. Él se da vuelta y les dice, ¿ustedes acaban de escuchar? ¿Ustedes acaban de escuchar lo que están escuchando? Jesús elogió la fe del hombre, y ¿saben qué es lo tremendo? Que ni el hombre vio a Jesús, ni Jesús vio al hombre. Que ni el hombre vio, ni el centurión vio a Jesús, ni Jesús vio al centurión físicamente. Sin embargo, la fe estaba actuando. Esto es sobrenatural. Esto es poderoso. Jesús dice, ni aún en medio de Israel, es decir, ni aún en medio del pueblo escogido, he encontrado tanta fe. Y sabes, algunos dicen, no, yo necesito tener tanto tiempo estando conectado para tener un bagaje. Mira, tú lo que necesitas es creer. Creer. Este hombre, te repito, quizá nunca se congregó con Jesús, quizá nunca lo siguió por sus ocupaciones, por su posición, porque ellos se debían primero al César y era el ídolo al que tenían que adorar todos los días, al sol y al César. Pero este hombre reconoció el poder que hay en Dios y el poder que hay en una palabra de parte de Dios. Mucha gente seguía a Jesús, no se perdía un movimiento de Él, era constante, disfrutaba de lo que Él hacía,
Pero ¿saben algo? Pero no recibía lo que tenía que recibir por una sola razón. No tenían fe. Por eso Jesús se da vuelta a esa gente que lo estaba siguiendo y les dice algo así como, ¿se dan cuenta de lo que hay que hacer? Esto es lo que necesitan. Activar la fe. ¿Cuántas veces acompañó el centurión a Jesús? Repito, lo he dicho varias veces. Ninguna. Solo oyó hablar de Jesús. Pero de ahí viene el título de la enseñanza. Di la palabra. Cuando el centurión dijo, di la palabra, el poder que Jesús tenía, él creía en el poder que Jesús tenía. Tuvo la fe para saber que la palabra de Jesús era suficiente para cambiar su vida. Yo te pregunto, ¿tú tienes fe en lo que Dios te ha prometido? Porque sabes, si Él te lo prometió, Él te lo cumplirá. Yo he sido tan confrontado en los últimos días con mi fe. Y quiero decir esto con humildad. Hay gente, amigos que me reconocen como un hombre de fe. Y yo he llegado a la conclusión, yo he dicho, Señor, qué vergüenza que algunos me reconocen como un hombre de fe y siento que me falta fe. Pero de alguna manera hallé consuelo días atrás en uno que me dijo, no es que no. Lo que pasa es que para el siguiente nivel donde Dios te quiere llevar, necesitas otro nivel de fe. Y eso también es algo consecuente. Pero, ¿tú tienes fe en lo que Dios te ha prometido? Porque lo que Él prometió, Él lo cumplirá. La pregunta siguiente es, ¿qué crees que sucede cuando Dios da una palabra y nosotros le ponemos fe a esa palabra? ¿Qué? ¿Qué crees? Por supuesto, se hace realidad. Y yo te quiero decir algo, la Biblia, en una mesa de noche, es un libro más. Pero tener fe en uno de esos versículos que tiene la Biblia puede cambiar nuestra vida para siempre. Solo di la palabra, solo di la palabra. Dios, di la palabra. Hay un texto por ahí hermoso que dice, envió su palabra y los sanó. Es que recuerda esto. Lo hemos estado mencionando desde la primera temporada que empezamos a hablar de la palabra. El corazón del ser humano empezó a latir, no por una presunción, sino por una palabra de Dios. Y si la palabra nos da vida, la palabra que nos da vida también nos la puede cambiar. Oh, esto está hermoso. Si la palabra nos dio vida, la palabra también nos la puede cambiar. La palabra también nos la puede restaurar. Pero tenemos que tener fe. Por eso, ¿cuál es el desafío para terminar esta reunión? Yo estoy procesando todo esto, ¿sabes? El desafío para tu vida hoy, para terminar esta segunda parte de la temporada Manifest, es este. Pide dirección al Espíritu Santo y aprópiate de una sola promesa, de esas que el Espíritu Santo te dé, una sola. Pídele y aprópiate de una sola, con todo tu corazón, porque sabes, serás testigo de una gran bendición. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor hoy que tome el control. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos ayude. Hubo un hombre, y me voy a adelantar un poco a la enseñanza de la próxima semana. Hubo un hombre que le estaba costando y dijo, ayúdame. Quizá hoy tengas que decirle eso a Dios, ayúdame, ayúdame. Di la palabra y ayúdame. Y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Créeme, Él lo va a hacer. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta ocasión te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar aquí, de reunirnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado a través de alguien que ni siquiera pertenecía a tu pueblo, pero que entendía el poder que hay en tu palabra y logró provocar que esa palabra se manifestara en su favor. Tu palabra dice que el siervo de aquel hombre, cuando los amigos llegaron de haberle llevado la razón a Jesús del centurión, se dieron cuenta que el siervo del centurión estaba sano. Y Señor, hoy declaro
Hoy proclamo por el poder que hay en tu palabra, que esas respuestas que tú le has enviado a tus hijos y que ellos las están creyendo, Señor, no terminará esta semana, Dios. Hoy lo proclamo con la autoridad de tu palabra, no la autoridad mía, sino de tu palabra, Dios. Que no terminará esta semana, Señor, sin que ya hayan venido esas respuestas claras al corazón de todos y cada uno de ellos. Señor, ayúdanos, si nos cuesta, ayúdanos a creer, Dios Todopoderoso. Señor, gracias por la vida del centurión, porque nunca te vio personalmente cara a cara, o eso dice la Biblia. Tú no lo viste, pero creyó y provocó una manifestación del poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer de esta manera, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.